La palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Sáenz del Castillo, a la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por su exposición. También quiero agradecer a Ana Velasco Vidal Abarca el darnos la oportunidad de traer al debate de esta comisión las cuestiones que ha desarrollado el compareciente. Y voy a empezar por explicar lo que entendemos por una concepción liberal de la cultura como es la que defiende el Partido Popular. Una concepción que reconoce el talento, la creatividad y la excelencia de la obra plástica, literaria, musical, filosófica o histórica, más allá de la ideología, de la opinión o el compromiso político de sus autores. Esto es lo que defendemos desde el Partido Popular y lo que yo personalmente he defendido siempre en mi trayectoria, no solo política, sino también periodística. En el ABC que dirigía Luis María Ansón no juzgábamos a ningún creador por sus ideas o trayectorias, sino por sus obras y anteponíamos la libertad de creación, expresión y pensamiento por encima de cualquier otra consideración. También me siento orgulloso de pertenecer a un partido que desde el Gobierno ha conmemorado por todo lo alto los aniversarios de Federico García Lorca, Rafael Alberti, María Teresa León, Luis Cernuda o Massaub. ¿Se acuerdan de Massaub? El escritor republicano exiliado que encargó y pagó el Guernica a Pablo Picasso, al que se ha referido el portavoz socialista, y del que el gobierno de Manuela Carmena arrancó su nombre de una sala teatral de Matadero junto con el de Fernando Arrabal. ¿Se acuerdan de Massaub? Hablando de exilio, frente al adanismo de Pedro Sánchez, arrogándose la exclusividad del reconocimiento y homenaje al exilio republicano, debo recordar que fue Aznar el que en 2002 organizó la primera gran exposición dedicada por un gobierno de la democracia al drama de los exiliados, con la Fundación Pablo Iglesias en el Palacio de Cristal del Retiro. Eso sí que fue una gran lección de concordia y la dio el Partido Popular. El portavoz socialista ha contado algunos casos que son más salidas de patas de banco, en nada comparables con una estrategia general de hegemonía cultural que la izquierda lleva en su carga genética, como usted muy bien ha subrayado, señor Sáenz del Castillo. Y el mayor ejemplo hoy son las leyes de memoria democrática. El preámbulo de la ley de Sánchez reconoce que no es la primera vez en España que se trata de implantar una memoria colectiva, como pretende esta nueva ley. Y el mismo preámbulo reconoce que eso ya lo hizo, agárrense, Francisco Franco. Les recuerdo un titular del País, señores del Partido Socialista, del 28 de febrero de 2009. Franco inventó la memoria histórica, pero qué descubrimiento han hecho ustedes. Por eso nos oponemos a estas leyes totalitarias que además distinguen a unas víctimas de primera y de segunda, que es justamente lo que hizo el franquismo, cuando la democracia debe reconocer a todas las víctimas por igual, porque todas son víctimas de atropellos a los derechos humanos. Y si nos ponemos a distinguir, señores del Partido Socialista, a las víctimas por el uniforme o las banderas de sus verdugos, estamos perdidos como nación, porque no va a haber concordia y reconciliación posible como hagamos esa aberrante diferenciación entre unas víctimas u otras. Lo repito, no por lo que sufrieran unas víctimas u otras, sino por la bandera bajo las que lo asesinaron sus verdugos. Es que es tremendo, es tremendo. A esto nos han llevado ustedes. Imponen un solo relato y le voy a traer el caso de la apropiación de Clara Campoamor por el Partido Socialista Obrero Español, cuando era una liberal radical que tuvo que huir del Madrid Frente Populista en septiembre de 1936 para que no la asesinaran las milicias del Frente Popular al que pertenecía el Partido Socialista Obrero Español, que no le perdonaban el voto femenino, al que se opuso una parte del PSOE liderada por Indalecio Prieto, que recordarán muy bien, no sé si estaban ustedes allí, que se ausentó de la votación del sufragio femenino para no votarlo. En fin, siguen ustedes con el antifranquismo post-mortem, pero por Dios, qué callados estuvieron durante los 14 años del gobierno de Felipe González, en que ni les preocuparon las fosas, ni las placas franquistas, ni los monumentos del anterior régimen. Solo les empezaron a preocupar después de las victorias consecutivas del PP, la segunda por mayoría absoluta, lo que llevó a Zapatero a romper el gran acuerdo de la transición. No utilizar el pasado de la guerra civil como arma política, porque ese fue el gran acuerdo de la transición. Y es terrible
que una contienda que provocó dolor y sufrimiento en todas las familias españolas sin excepción, hayan ustedes decidido que unas memorias de ese dolor y de ese sufrimiento son legítimas y otras no. Eso es lo que hacen ustedes con sus leyes de desmemoria histórica. Por favor, tomen conciencia de esa aberración legislativa y humanitaria. Mis compañeros conocen mi reacción ante la supresión de los nombres de Paco Raval y Asunción Balaguer de los espacios públicos de Alpedrete, que afortunadamente se ha revertido después de la acertada intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El caso de Alpedrete no solo nos ha interpelado a los que defendemos el respeto al que piensa diferente, la capacidad de honrar la humanidad y el talento de las personas más allá de las ideas políticas, sino que ha dejado también en evidencia la paradoja o la hipocresía, como quieran llamarlo, de una izquierda convertida hoy en la gran canceladora, en la gran inquisidora, contra todo aquello que no se somete a su pensamiento único. Ha sido un espectáculo inenarrable ver rasgarse las vestiduras a la misma izquierda que ha suprimido de un centro cultural en Parla el nombre de Lope de Vega, o la placa en la casa natal en Cádiz de José María Pemán, o de Valencia la calle de Eduardo Marquina, quizá por esa célebre frase de uno de sus personajes: España y yo somos así, señora. Ya saben, todo lo que suene a España es sospechoso de facha. O que ha cancelado a grandes pioneros de la aeronáutica mundial como Juan de la Cierva por un ministerio socialista, o el capitán Carlos de Haya, este último honrado en el Smithsonian Institute por sus gestas aeronáuticas y vilipendiado en su propia patria por el hecho de haber elegido bando, como hicieron todos los españoles en la Guerra Civil, o a ilustres marinos como Pascual Cervera, eliminado del Callejero de Barcelona por Ada Colau, y que compuso, atentos, con Churruca o Gravina, los héroes de Trafalgar, un disparatado listado de nombres supuestamente franquistas del Ayuntamiento de Palma. Eso no es solo sectarismo, eso es ignorancia supina. En fin, la misma izquierda que creó en tiempos de la alcaldesa Manuela Carmena un listado negro de 300 nombres del Callejero de Madrid para estudiar su supresión por el único delito, pongo muchas comillas, de no haber abrazado la causa Frente Populista en la Guerra Civil. Nombres entre los que se incluían, tomen nota si quieren, Azorín, Jacinto Benavente, Salvador Dalí, Joaquín Turina, Manuel Machado, Miguel Miura, Manolete, Pedro Muñoz Seca, Gerardo Diego, Enrique Jardiel Poncela, Josep Pla. Pero vamos, después de dicho todo esto, señor Sáenz del Castillo, debo decir que su intervención me inspira optimismo. ¿Optimismo por qué? Porque pese a la cultura de la cancelación, o gracias a ella, se ha multiplicado el interés por la historia de España, por sus grandes capítulos, como el de su presencia en América. No hay más que ver el éxito de los documentales de José Luis López Linares, España, la primera globalización, e Hispanoamérica, un canto de vida y esperanza. También por sus grandes protagonistas como Hernán Cortés, Blas de Lezo, San Fray Junípero Serra, por sus grandes científicos como Balmis o Pagés, o por sus grandes creadores como Cervantes, cuyos restos fueron finalmente localizados en el convento de Trinitarias tras estar desaparecidos 4 siglos, en una reducción proveniente de la antigua iglesia durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa y siendo el que les habla el concejal de Cultura. Y optimismo porque los que rechazamos la cancelación somos más fuertes, porque estamos con el respeto a la pluralidad en una sociedad libre, abierta y democrática, que se enriquece con la diversidad y la heterogeneidad de ideas, de opiniones y de creaciones. Frente a los torquemadas de todos los partidos, parafraseando a Hayek, más libertad, más pluralismo, más Estado de Derecho. La cancelación no puede suprimir el debate racional por el grito tribal. La cancelación no puede sustituir el conocimiento de la realidad por los prejuicios viscerales. La cancelación no puede anular la visión rigurosa y objetiva de la historia para reemplazarla por una mentira oficial impresa en el Boletín Oficial del Estado. ¿Saben lo que dice el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática? Que al bando franquista le apoyaron la Alemania nazi y la Italia fascista, y que también intervino en la guerra la Unión Soviética. ¿Dicen por qué bando? ¿Dicen por qué bando? El preámbulo, ya se lo digo yo. Parece que llegaron ahí como una fuerza de interposición, cascos azules, benditos fueran, a poner paz entre unos españoles y otros. La Unión Soviética, del genocida Stalin, apoyó al bando republicano en la Guerra Civil.
Si lo quieren cambiar en el BOE, pueden ustedes hacerlo porque tendrían y han tenido la mayoría parlamentaria para hacerlo. Pero la historia no se cambia a golpe de BOE. La historia jamás se va a cambiar a golpe de BOE. En eso pierdan toda esperanza. La Unión Soviética combatió con el genocida Stalin al lado del bando republicano. Y no lo habría traído aquí si no hubiera sido tan escandaloso el silencio y la manipulación de ese preámbulo de ley de memoria democrática, que es el pórtico a una ley absolutamente derogable, una ley que no tiene ningún sentido, porque se ha aprovechado del reconocimiento y reparación a las víctimas para imponer el recuerdo obligatorio de lo que nunca sucedió. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señoría. Y para contestar a los...